Esto va a continuar en las próximas horas aquí en San Lázaro, le estaremos informando. Bueno, y el Diario Oficial de la Federación publicó decreto por el que se adiciona la fracción 29-10 al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello se regula la atención a víctimas como materia concurrente. El objetivo de esta modificación constitucional es facultar al Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de derechos de las víctimas. El pasado 29 de junio, el Pleno de la Permanente emitió la declaratoria de reforma constitucional. Se instruyó su publicación en el Diario Oficial de la Federación y los legisladores hablaron en tribuna. La Comisión Permanente declara aprobado el decreto por el que se adiciona una fracción 29X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de atención a víctimas. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Bueno, posteriormente los legisladores fijaron sus posicionamientos. La reforma cumple con el propósito de ordenar la emisión de la legislación en materia de atención a víctimas y establece la obligación de las legislaturas locales de llevar a cabo las acciones necesarias para armonizar con la legislación general emitida sus legislaciones internas, en un plazo de 6 meses a partir de su publicación. No se puede seguir guardando silencio ante un malestar tan grave, ya que el dolor y el sufrimiento que sufren las víctimas es indescriptible. En este sentido, la modificación propuesta en este dictamen, que pretende facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de derechos de las víctimas, no es más que una necesidad surgida del clima de violencia e inestabilidad que se vive. En aras de dotar de claridad y de brindar las herramientas adecuadas para enfrentar un problema real, como lo es la atención a las víctimas y la reparación del daño, se consideró incorporar al texto constitucional la señalada facultad. Los asuntos de la revictimización, de autoridades que ignoran a las víctimas, de autoridades que intimidan a quienes deben de proteger, de autoridades que no alcanzan a entender cuáles son sus responsabilidades, creo que a ellos debe de ser el mensaje de este poder constituido. En 1/3 de los hogares de nuestro país, al menos una persona fue víctima de un delito durante 2014. El INEGI estima que en nuestro país cada año cerca de 23 millones de mexicanos adultos son víctimas de algún delito, es decir, más de 28,000 víctimas por cada 100,000 habitantes. Podamos construir de la mano de las organizaciones de la sociedad civil una legislación óptima que esté a la altura de las circunstancias, que tenga perspectiva ciudadana, justamente como lo exigen las organizaciones de la sociedad civil y particularmente las víctimas. Hoy es un día muy importante porque las instituciones de México dan una respuesta contundente a las millones de víctimas que acuden a solicitar el resarcimiento de daños, así como la tutela del resto de sus bienes jurídicos, como es la vida y la seguridad. Importante indicar acá que ahora en el Congreso se deberán presentar diversas iniciativas de ley por parte de los grupos parlamentarios para precisamente crear la Ley General sobre Derechos de las Víctimas, o el nombre que el legislador determine ponerle a esta norma, resultado de las diversas propuestas, pues toda vez que el Congreso